Capítulo 20, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Este pasaje, según la versión Reina Valera, está titulado Los obreros de la viña, aunque habla de mucho más que los obreros. Y dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Jesús, en esta mañana esperamos de ti lo que hemos declarado al principio: tu bendición sobre nuestras vidas. Y este es el momento, Señor, en el que tu palabra se abre para nosotros y queremos recibir revelación a través de ella. Que no sean palabras de hombres, Señor, sino que sea tu corazón, tu mente, tu espíritu, hablándonos y revelándonos tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Cuando era jovencito, más jovencito, había un chiste que se hacía, es un chiste un poco cruel. Saben que los chicos, los jovencitos son crueles a veces con las bromas. Y en mi caso me decían: bueno, tú llegaste tarde al reparto de narices, porque yo tengo la nariz grande y no sé qué. Decían: bueno, tú llegaste tarde al reparto de tal cosa y tal otra. Y era un chiste un poco así cruel, pero cuando leo este pasaje me acuerdo de ello, porque para el Señor no hay tarde ni temprano, como lo vamos a ver. Para el Señor no hay tarde ni temprano. Creo que todos, ¿quiénes conocían este pasaje? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes lo habían oído alguna vez? ¿Habían leído? Pues, pareciera a primera vista que el Señor es un poco injusto según este pasaje, porque representa, dice, el reino de los cielos es semejante, es decir, es parecido, se comporta como este hombre dueño de una viña que envía trabajadores a la viña. Sabéis que en el mundo, en el tiempo de que se habla este pasaje, la hora primera, ¿cuál era la hora primera? Las 6 de la mañana, es cuando se levanta el sol, la hora primera. Dice que él fue a primera hora de la mañana a la plaza, que es donde se reclutaban los trabajadores, los jornaleros, y halló allí algunas personas y las envió a trabajar. Luego dice que ¿a qué hora fue? A las 6. Luego fue a la hora novena, tercera. Exacto, a las 9 de la mañana. Y hacía rato que había amanecido, ya había pasado el tiempo de desayunar y halló más personas, más obreros allí y los envió a trabajar.
Luego dice que fue a la hora sexta y novena. La hora sexta ya era el mediodía, las 12. Y había más obreros allí sin trabajo. Y los envió a trabajar a la hora novena, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde había gente y fueron. Incluso dice que salió a la hora 11. ¿Estábamos ya? ¿A qué hora? 11. 11 más 6 a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ya prácticamente la jornada normalmente terminaba a las 6 de la tarde. O sea, por una hora los envía a trabajar. Dice, id a trabajar que recibiréis lo que es justo. Cuando vuelven de la jornada, a las 6 de la tarde, vuelven y encomienda a su mayordomo, el Señor encomienda a su mayordomo, que le pague a los jornaleros. Empezando por los que fueron más tarde. Aquellos que fueron una horita a trabajar, y dice que les dio... ¿Qué les dio? El que ha leído una lección. ¿Un qué? Un denario. ¿Y un denario qué representa? Acordémonos de esto siempre, porque aparece muchas veces. Y si tienen la versión Reina Valera, el denario era el jornal de un día entero. El jornal de un día entero. Dice, empieza por los que fueron una horita a trabajar y les das el jornal de todo el día. Cuando llegaron los que habían ido más temprano, a todos les dio un denario. Y llega el verso 11, los que habían ido desde temprano. Y al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Visto desde un punto de vista humano, pareciera injusto. Pareciera injusto que han soportado el calor de todo el día y los que habían ido solo una hora recibieron. Vamos a ver cuál es la justicia de Dios y de qué otra cosa más habla este pasaje. Porque cuando Jesús contaba historias, se refería a una cosa en concreto. No podemos generalizar ni hacer teología rara de una historia contada por Jesús, sea una parábola o una historia como esta. Tenemos que enfocarnos en lo que Jesús quería decir. Acordaos que Jehová de los ejércitos levantó un pueblo a partir de un hombre que se llamó Abraham. Levantó un pueblo que tuvo un hijo en la vejez. A Abraham le dio la promesa de una nación incontable como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Levantó una nación de Abraham, y a ese hombre que le prometió una descendencia como las estrellas, no como la arena del mar, le dio un hijo en la vejez, que se llamó Esaú. Isaac. ¿Cómo? A ver, ¿cómo quedamos? Ah. ¿Y ese quién tuvo? Ahora. Así que ya ven, aquel hombre que el Señor le prometió una descendencia, alcanzó a tener un hijo en la vejez. Sin embargo, esa familia levantó 12 tribus. A partir de Jacob, levantó 12 tribus que fueron llamados luego los israelitas. Los israelitas recibieron la ley, recibieron la salvación de Dios de los egipcios, pero también recibieron la responsabilidad de transmitir y ser testimonio del poder y la justicia de Dios y la misericordia de Dios a todas las naciones
alrededor de la tierra a través de su testimonio por la ley dada a ese pueblo. Y durante muchos siglos, el pueblo de Israel llevó consigo, por una parte, la carga de la ley y el llevarla a cabo, pero también la satisfacción de sentirse y considerarse pueblo de Dios. Muchas veces las historias de Jesús tenían una connotación y también les hablaba mucho a su pueblo, al pueblo judío. El pueblo judío, por decirlo de alguna manera, haciendo una comparativa con este pasaje, había estado trabajando con Dios desde el amanecer. Desde el amanecer dado por Dios a través de la ley a Moisés. ¿Me comprenden lo que quiero decir? En un sentido, el pueblo judío había recibido el trabajo, la relación con Dios desde el amanecer, desde el principio de ser considerado pueblo de Dios. Pero cuando llega Jesús, Él ofrece salvación ¿a quiénes? A todos. Incluso a aquellos que no habían tenido que cumplir las cargas de la ley. Las cargas de la ley. Jesús estaba haciendo que se acercara a todo. Incluso las personas que los mismos judíos consideraban despreciables. ¿A quiénes consideraban despreciables? Los judíos religiosos. A los que no eran judíos. A los publicanos. A los cobradores de impuestos. A la gente que vivía del mundo. Incluso a las mujeres. Para los judíos varones religiosos, las mujeres estaban... Sin embargo, Jesús levanta la humanidad y hace a todos iguales. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos iguales en la presencia de Dios. Jesús no solo estaba hablando del jornal, sino que estaba hablando de algo más allá, de algo mucho más profundo. Sin embargo, cuando algo bueno aparece a nuestro alrededor, cuando hay algo bueno que sucede a tu alrededor, no me digas que no, siempre aparecen los murmuradores, los envidiosos. Ayer tuvimos una jornada larguísima, pero muy intensa, muy buena. Ayer la asociación que presidimos con Gabriela y con César, organizamos el mercader de segunda mano y artesanías en la plaza del pueblo, en la plaza Boronar. Y había, bueno, no conté, como 30, ¿no? 30 o más expositores, era impresionante, estaba la plaza llena, hubo mucha opresión para poderla llevar a cabo. Al final se llevó a cabo y hubo mucha afluencia de gente luego también durante el evento, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hubo un pequeño descanso de gente, lo que pasa es que habíamos trabajado toda la noche y toda la mañana temprano, y se veía que era algo bueno para el pueblo, bueno para la gente, que gente sencilla que quieren tener una oportunidad, llevan allí sus cosas de casa para poderlas intercambiar o vender, o las personas que tienen algún talento, ya sea artesanía. Un montón de gente participando. Tuvimos oportunidad de conocer a algunos de ellos, y como era algo bueno, aparecieron las envidias y las murmuraciones de comerciantes sin escrúpulos, de gente que no puede soportar, ¿no? Que no puede soportar que haya bendición, porque esa es la palabra. Y esto le pasa también a estos obreros de la viña. No pudieron soportar que aquellos que fueron a última hora recibieran el salario de todo un día. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? Dice este pasaje que cuando se quejan, el Señor, el dueño de la viña, respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no te estoy ofendiendo, no te estoy diciendo nada malo. ¿No conveniste conmigo en un denario?
toma lo que es tuyo y vete. Al que fue temprano, convino en que si iba a trabajar recibiría un denario. Fue, trabajó todo el día y al volver lo recibió. ¿Qué de ofensivo hay en eso? Nada, ¿verdad? Recibió lo que era justo. Pero sigue diciendo, pero quiero dar a este postrero, a este último, a este que fue solo 1 hora a trabajar. Pero quiero darle a este como te di a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña y llamó a trabajar a la viña a algunos que estaban temprano y a otros que a última hora fueron a trabajar. Y a todos les dio por igual. Esa es la justicia de Dios. ¿Quién puede discutir la justicia de Dios? ¿Alguien de aquí puede discutir la justicia de Dios? Nadie. Con los primeros convino en que cobrarían el salario de todo el día y les dio el salario de todo el día. Pero aunque algunos llegaron al final y solo pudieron trabajar 1 hora, también les dio el resto. Hace poco veíamos una peli que nos propuso César. ¿Cómo es que se llama? Dios sí. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Les aconsejo que la miren. Dios no está muerto. La pueden buscar en internet. Y solo les cuento una escena de un hombre que casi ya muriendo, el Señor le salva. El Señor le salva. Y Dios es así. Hay personas que toda una vida esforzándose, trabajando para el Señor, recibirán su corona en los cielos. Reciben el premio de su salvación. Pero hay otros que en el lecho de muerte reciben el premio, reciben su salvación. Amén. Esa es la justicia de Dios. ¿Quién puede decir que alguien no es merecedor de la salvación? Nadie lo merece. Nadie merecemos la salvación. Pero el Señor la ofrece a todo el mundo. Porque en el fondo, esta parábola de lo que está hablando es de la gracia de Dios. Amén. La gracia, el regalo que Dios tiene que hacer. Así que no importa si trabajó todo el día o 1 hora. El Señor le quiere dar su salario. Le quiere dar la bendición del jornal entero a ese trabajador que lo necesita para su familia. Amén. Así que no importa en el momento de la vida en que el Señor nos toca. No importa el momento de nuestra vida que el Señor nos llama a salvación. Él quiere bendecirnos. Y sea con una edad o con otra, el Señor espera de ti que cumplas con esa hora de trabajo, o esas 3 horas, o toda la vida si es un niño, un jovencito. Amén. Porque para el Señor los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los postreros, los últimos. El Señor hace cosas muy raras a veces. No entendemos. A veces no lo entendemos. ¿Por qué a veces nos ha sucedido en la iglesia de que personas que llegan, participan de la iglesia, reciben la salvación, por supuesto, comienzan a trabajar y de repente el pastor les da una oportunidad para tener una actividad, para compartir una palabra? A veces los que llevamos tiempo, a veces nos ponemos celosos, ¿o no? ¿O soy el único que me le ha pasado? Ay, yo me he puesto celoso muchas veces. Como estos jornaleros. Pero si yo llevo a la iglesia y ahora llega uno y tal. La gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y a veces el Señor habla y dice, bueno, dale a una oportunidad. Dale a aquella persona, a aquella mujer, a aquel joven, a aquella jovencita.
Porque la gracia de Dios y las cosas de Dios a veces no tienen, podamos afirmarnos y establecernos. El Señor es así. El Señor a veces le da los primeros puestos al último y los últimos puestos al primero. Amén. ¿No han oído ese dicho cuando alguien llega justo a la hora de comer? Como he dicho, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Y come igual, y toma el postre, y la bebida, y café. Y bendecimos y damos gracias a esa persona, aunque no hubiera estado invitada, aunque no hubiéramos pensado en ella, ¿no? Pero el Señor es así. La diferencia del Señor es que el Señor sí ha pensado en nosotros. Sí ha pensado en aquellos que al final estarían. Así que, pensando ahora en el pueblo de Israel, el Señor le dice, no puedo hacer, no soy yo, pensando en el pueblo de Israel que era celoso de que la salvación y la bendición viniera para todos los hombres y todas las naciones. No está diciéndole el Señor, no soy yo el creador, el dador de la salvación, el que te dio la ley, el que te sacó de Egipto. No puedo hacer yo misericordia a quien quiera. No puedo yo repartir gracia a quien quiera. Ese es nuestro Dios. Así que, hermanos, del país de donde vengas, de la ciudad de donde vengas, de las raíces que tengas, el Señor te quiere. El Señor te quiere. Y creo que somos de estos últimos, que luego seremos los primeros en el desfile de los cielos. Amén. Y eso no nos debe avergonzar. Amén. No nos debe avergonzar. Amén. Amén. Y les pido, por favor, no sean celosos. No sean celosos de las personas que a veces llegan pronto a la iglesia, llegan últimos y se les da una oportunidad, porque es un ánimo para ellos. ¿Se imaginan aquellos jornaleros que fueron solo una hora y recibieron el salario entero? Eso fue un ánimo para levantarse al otro día temprano y ser de los primeros, ¿o no? Amén. Así que, hermanos, necesitamos ser misericordiosos y repartir gracia de parte de Dios. Amén. Que la envidia se quede fuera de nuestra vida, que los celos y la murmuración también, porque el Señor al fin y al cabo va a ser como Él quiera. Amén. El Señor va a ser como Él quiera. Amén. Y por más que nosotros se lo objetemos, por más que nosotros le pongamos pegas, el Señor va a hacer al final su voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquel que quiera ponerse de pie,